Continuamos en Entre Líneas y como decíamos ya estamos en contacto con la diputada nacional del radicalismo de Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, que gentilmente nos atiende en medio de una agenda hiperactiva en el Legislativo Nacional. Hay muchos temas en discusión, pero bueno, vamos a hablar de un par de ellos. Uno tiene que ver con jubilaciones, otro tiene que ver con las universidades. Gabriela, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un gusto Bueno, estar con ustedes. gracias por atendernos. Bueno, lo primero que queríamos conversar es tema jubilaciones, ¿no? Del Congreso salió una decisión, el Ejecutivo tiene otra postura respecto a esto. ¿Cómo estás viendo el capítulo de discusión de lo que evidentemente es un retraso en los ingresos de los adultos mayores, ¿no? Bueno, nosotros sin lugar a dudas disentimos con lo que ha hecho el presidente Milei. Nosotros hemos trabajado de una manera muy seria desde lo técnico y muy responsable desde lo fiscal. Lo hicimos desde que estuvimos trabajando en la Comisión de Seguridad y Previsión Social, en donde más de 40 especialistas académicos estuvieron aportando, estuvieron ayudándonos a hacer esa redacción, ese texto, porque apenas empezamos a trabajar, el gobierno dicta el DNU, en donde incorpora la variación de precio al consumidor en la movilidad jubilatoria, Uh-huh. que estuvo bien, pero era totalmente precario e insuficiente. Ese decreto es susceptible de judicialización porque no tiene en cuenta criterios de la Corte Suprema de Justicia, no tiene en cuenta o no incorporó o se olvidó de reconocer un 8% de la inflación de enero en los haberes jubilatorios. Y bueno, y nosotros hicimos un proyecto que la Oficina de Presupuesto marcó que el 0,43% del PBI. O sea, no es algo que no se pueda pagar, es algo muy responsable que si hubiera voluntad del gobierno, que de hecho no la hay, que quiere seguir ajustando en los jubilados, se podría encontrar estos ingresos o estos dinero para pagar a los jubilados en diferentes partidas presupuestarias. Por ejemplo, nosotros dimos un ejemplo y que podría tener en cuenta el gobierno, que son los gastos tributarios, que son las exenciones impositivas que tienen muchísimas empresas y personas físicas en nuestro país que no pagan impuestos al igual que todos los argentinos. Y esos gastos tributarios son el 4,7% del PBI. Mire si usted no vamos a poder lograr allí encontrar alguna forma de pagarlo. Y eso es un ejemplo, y existen un montón de otros más. Pero lamentablemente, o bueno, es una decisión de ellos, por supuesto, quieren lograr el déficit fiscal cero y lo han logrado con una licuación de los haberes jubilatorios alarmante y desesperante, la verdad, porque los jubilados no logran cubrir la canasta básica alimentaria. O sea, acá no estamos hablando de un aumento para que se vayan de viaje ni para que compren un auto, acá estamos hablando para que puedan comer, para que puedan comprar sus remedios, para que puedan tener una vida relativamente digna. Uh-huh. Gabriela, ¿están los números o está la posibilidad de que se insista con los 2/3? Nosotros, desde el radicalismo, ya estamos hablando con los otros bloques, estamos muy, muy seguros de lo que hicimos, del trabajo que llevamos adelante, por ende lo vamos a seguir defendiendo y vamos a insistir en lo que hicimos. En su momento nosotros logramos los 2/3 con 160 diputados. Si me preguntas, tenemos los 160 de nuevo y mira, el proyecto no fue cambiado. Debería estar de nuevo los 160, pero bueno, empezamos una discusión nueva y vamos a analizar cómo continuar. Por lo pronto nosotros vamos a tratar de insistir porque defendemos firmemente el trabajo realizado. El tema también no solamente está en los 160, sino en los que haya del otro lado, Gabriela, ¿no? Claro, porque nosotros tenemos que contar, somos 257 diputados, ese día hubo 16 diputados ausentes, hubo algunos que se abstuvieron, y bueno, y esos números también cuentan, depende cómo se va a presentar en este contexto. Por lo pronto, los 2/3, si estuvieran todos los diputados presentes, son 172 diputados. Claro, o sea que todavía nos está faltando para poder lograrlo, sí que están todos presentes. Pero nosotros vamos a seguir trabajando porque estamos convencidos, y aparte hay una causa justa y moral de que defendemos a los jubilados y queremos que por lo pronto tengan una recomposición de sus haberes, porque así se lo merecen. Nosotros estamos de acuerdo con el déficit fiscal cero, pero disentimos en la forma en que el gobierno lo encuentra ese déficit fiscal cero, porque lo podemos buscar de diferentes formas, lo podemos lograr de diferentes formas. El gobierno ha decidido
lograrlo a través del ajuste a los jubilados. Bueno, nosotros no compartimos esa decisión y creemos que hay muchísimas partidas que si hay un trabajo fino, con mucho análisis, se pueden analizar y se puede encontrar el dinero para pagar este gasto o estos haberes jubilatorios que nosotros le ponemos en el proyecto que se convirtió en ley, bueno, que hoy fue derogado. Bien. Por último, hay otro tema que es de autoría radical también, que tiene que ver con el presupuesto de las universidades. ¿Cómo está ese debate? Bueno, con el presupuesto universitario nosotros hicimos lo mismo. Nosotros defendemos la educación pública, estuvimos en contacto con todos los rectores de todas las universidades y hubo un primer momento en donde empezó a haber una mesa de diálogo con el gobierno, pero después no se logró recomponer también los sueldos de los salarios docentes y no docentes que están por debajo también de la canasta básica. Entonces les estamos pidiendo que dé los presupuestos necesarios para que las universidades funcionen, porque no hay país que se pueda desarrollar si no invierte en educación. Entonces, para el radicalismo la educación es una inversión, la educación pública es una inversión. Por ende, también pusimos este límite y lo vamos a seguir defendiendo. Gabriela, el gobierno dice también que podría vetar la ley de financiamiento universitario. Sí, eso ha dicho el presidente, al igual que con la ley de jubilados. La verdad que estos son temas, son prioridades. Acá estamos hablando de cuestiones políticas. ¿Qué prioriza un gobierno para utilizar los recursos del Estado? Y aquí indudablemente está priorizando o está logrando ese déficit fiscal a costa de la educación pública, a costa de los jubilados y a costa de las personas que son más vulnerables en nuestra sociedad. Diputada, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes, a disposición. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Gabriela Brouwer de Koning, bueno, dos grandes temas, ¿no? Sí, dos temas que al gobierno le resultan, bueno, Le genera un costo político. le generan un costo político. El Sí. otro día hablaba con un dirigente nacional que decía, bueno, si hay que buscarle dos errores al gobierno que le pueden costar, son estos dos temas. Haberse metido con las universidades que le salieron a la calle en abril, claro. en una marcha multitudinaria que además le movió el piso al gobierno. Sí, y en muchos lugares de la Argentina, al mismo tiempo. Y haberse metido también con los jubilados. Claro. ¿No? Este dirigente me decía, nunca en Argentina se sale ileso cuando los ajustes pasan por las jubilaciones y pasan por las universidades. Bueno, hay que ver cómo termina resultando. Otro radical como López Murphy en aquel momento también la pasó mal con las universidades, ¿no? Bueno, yo tuve que ir.